Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a tener a bien explicar lo que es el tema de contabilidad de bonos de acuerdo al modelo de costo amortizado que se establece en la NIF 9. Recordemos que derivado de la derogatoria de la NIF 39, se aprobó el tema específico de clasificación de instrumentos financieros en la NIF 9. Se derogó la NIF 39 y se aprobó la NIF 9. Entre otras cosas, es importante conocer que un instrumento financiero, en resumen, es aquel contrato, aquel acuerdo contractual en el cual se tiene un activo financiero y como contraparte tenemos un pasivo financiero o un instrumento de capital. La NIF 9 basa la clasificación de los instrumentos financieros principalmente en dos criterios. El modelo de negocio, qué pretende o cuál es el objetivo de una empresa al tener un instrumento financiero, al tener el derecho de un activo financiero o la obligación al haber contraído un pasivo financiero. Y lo otro es si podemos definir, si podemos establecer el flujo de efectivo de ese contrato. Si son bien definidos en qué momento y cuánto voy a recibir de los flujos de efectivo, sobre eso se derivan las clasificaciones que se establecen. Por ejemplo, si un activo financiero es viable y el modelo del negocio es tener ese activo financiero hasta su vencimiento, y además se pueden y se conocen los momentos y cuánto voy a recibir de flujo de efectivo, debemos de clasificarlo como costo amortizado. Si el modelo del negocio, aunque conozcamos los flujos de efectivo, no es mantenerlo hasta su vencimiento, sino negociarlo, estamos hablando de que debemos de clasificarlo como a su valor razonable con cambio en otros resultados integrales. Por mencionarle dos clasificaciones de los activos financieros. Del lado de los pasivos financieros, todos los pasivos deben de contabilizarse de acuerdo a su costo amortizado, con algunas excepciones, como lo es la contabilización de los derivados. El tema de hoy, como lo mencionaba, es bonos. Estamos hablando de un pasivo financiero, de una obligación. Recordemos la ecuación contable, de ahí se deriva el tema del financiamiento. Los activos de una empresa, sus derechos, están de alguna manera financiados o fueron adquiridos, ya sea con deuda o con patrimonio. Recordemos, activo es igual a pasivo más patrimonio. O sea, por una parte puede estar financiado con aporte de los socios a través de constituir acciones, es un financiamiento propio o puede hacerse con un financiamiento externo, con deuda, entre otros préstamos bancarios, hipotecas y lo que vamos a ver hoy, el tema de bonos, que es un título documentario, que consiste en una deuda grande, la cual se divide en diferentes partes alícuotas, las cuales son colocadas de una manera más fácil a través de diferentes inversionistas. Los bonos pues tienen una serie de requisitos legales establecidos en el Código de Comercio, los cuales sería bien importante que los conozcamos. Volvamos al tema contable. ¿En qué consiste el modelo de costo amortizado? Que debe de contabilizarse todos aquellos pasivos financieros y todos aquellos activos financieros que cumplan con las dos condiciones que mencionábamos. Que su modelo de negocio sea mantenerlos hasta su vencimiento, no para negociarlos, y que esos flujos de efectivo sean identificables en cuanto a monto y periodo o fecha de pago. El modelo de costo amortizado, ¿cómo lo podemos determinar? El importe inicial, ese reconocimiento inicial del activo o pasivo financiero, menos aquellos reembolsos del principal, reembolsos del capital, más o menos la amortización acumulada de cualquier diferencia que se tenga entre el importe inicial y el valor del reembolso en el vencimiento. O sea, tenemos que comparar el importe inicial con el valor de ese reembolso en el vencimiento calculado a la tasa de interés efectiva. Como pueden ver en la presentación, el método de tasa de interés efectiva pues es el método de cálculo de ese costo amortizado de un activo o de un pasivo.
¿Cómo determinamos la tasa de interés efectiva? Pues es aquella tasa que iguala el importe en libros, el valor presente, con el valor futuro de esos flujos de efectivo que hemos estado citando. Sea, esa tasa que iguale esas dos cifras, importe en libros y los flujos de efectivo futuros, que están constituidos por pago de intereses y por el pago del principal a su vencimiento, esa es la tasa de interés efectiva. ¿Cómo la puedo calcular? Financieramente podemos usar la tasa interna de retorno. Podemos buscar en Excel esa tasa, que es la que va a igualar esos dos flujos, el presente y los flujos que estoy trayendo a valor actual. Veamos un poco la contabilidad. Es importante también recordarnos que los bonos pueden ser colocados ya sea a su valor nominal, es decir, al que está anotado en ese título de crédito que va a tener, entre otros requisitos establecidos en el Código de Comercio, su valor nominal y el interés que se va a pagar, aparte de la fecha de vencimiento. Entonces, si lo colocamos a su valor nominal o valor par, pues significa que voy a recibir lo que está en el título de crédito. Cuando hablo de colocarlo con prima, voy a recibir un valor mayor al valor nominal. Son algunas estrategias financieras en las cuales, como yo no puedo mover esa tasa de interés pactada, si veo cambios en el mercado financiero, en empresas, por ejemplo, similares a las mías, yo tengo un bono que dice que va a pagar un 10%. Pero si en el mercado veo que están pagando menos que la tasa que estoy ofreciendo, yo no puedo llegar y tachar el bono, ahora voy a pagar el 8%. No. Lo que puedo hacer es pedir un valor mayor por mis bonos, es decir, colocarlos con prima. Eso va a hacer que la tasa de interés efectiva pues sea menor que la tasa nominal, porque estoy recibiendo un financiamiento mayor. Esa es, entre otras, la lógica de este costo, de este modelo, de registrar en gastos lo que estoy pagando de tasa de interés efectiva, no el valor nominal. Vamos a ver más adelante cómo vamos a ir manejando esos dos conceptos. El valor nominal, que es lo que voy a tener como intereses por pagar, y lo que voy a registrar en gastos, que es la tasa de interés efectiva. Y la otra forma sería bonos con descuento, que es venderlos o colocarlos a un valor inferior a su valor nominal. Igual se deriva de esas oscilaciones o cambios que se dan en el mercado de valores. En un momento dado, estoy pagando un valor menor de interés, una tasa menor de interés a la que se está pagando en el mercado para instrumentos financieros similares al de mi empresa. Como no puedo alterar el valor nominal ni su interés principalmente, pues vengo y si necesito atraer financiamiento hacia mi empresa, tengo que ofrecer una tasa de interés efectiva mayor. ¿Cómo lo voy a hacer? Vendiendo mis instrumentos a un valor menor a su valor nominal. Veamos el ejemplo. En este caso estoy hablando de una empresa, en este caso es Quintla, que va a colocar bonos con un valor nominal de 200 a un valor de 10,850. Si estamos colocando bonos con prima, paga una tasa de interés nominal del 5% y tiene un vencimiento estimado, un vencimiento contractual del 31 de enero de 2022, pagando el 105% de su valor nominal. Lo primero que debemos de hacer es establecer, transcribir, tener control de los flujos de efectivo que se derivan de este instrumento financiero. En este caso, en el año 0 voy a recibir 10,850 quetzales. En el año 1 voy a pagar 500 quetzales de interés. Y en el año 2 voy a pagar el principal, el capital, pero a un 105%. Es decir, en lugar de pagar los 10,000 quetzales, que son el total de 50 bonos a 200 quetzales, voy a pagar el 105%, o sea, 10,500. Pero adicional el 5% de interés sobre el valor nominal, o sea, 500. En total voy a pagar 11,000. Ya determinando los tres flujos de efectivo, el primero lo colocamos como negativo y los flujos que voy a recibir en el futuro positivos. Se pueden invertir los signos, solo que si lo invertimos sería el 10,850 positivo
y los otros dos negativos, porque los flujos son contrarios. Primero recibo el financiamiento y luego lo tengo que pagar. Uso la fórmula de tasa de interés de retorno. Veámosla dentro de las fórmulas financieras que tenemos en Excel. Busquemos la tasa interna de retorno. Aquí la tengo, la TIR. Subrayo los tres valores y no le colocamos ninguna otra opción y me está dando, vamos a ampliarle los decimales, que la tasa de interés efectiva es el 3.01938, es decir, la tasa que iguala el flujo, el importe en libros, que eran los 10.850, con los flujos de efectivo futuros. Si queremos comprobarlo, somos auditores, comprobémoslo. ¿Cuál es el valor actual de los 10.500 considerando la tasa de interés efectiva? Entonces, recordemos nuestras clases de matemática financiera. El flujo de efectivo dividido 1, vamos a colocarlo entre paréntesis, 1 más la tasa de interés. Y lo cerramos entre paréntesis. Veamos, algo nos falló aquí. Queremos quetzales, no queremos porcentaje. Ahí tenemos. Luego eso sería el año 1. Estos 500 quetzales traídos a valor actual son 485.35. Veamos qué pasa con los 11.000. En este caso, recordemos que es dividido. Estamos hablando de que es en el año 2. Entonces, 1 más el interés, como es el año 2, más 1, otra vez entre paréntesis, 1 más la tasa de interés, cerramos corchete, cerramos paréntesis. Le vamos a colocar los signos de quetzales. Entonces, los 11.000 traídos de 2 años para acá, su valor actual, con una tasa de interés efectiva de 3.01938%. Veamos, algo nos falló por acá. Nos tendría que haber dado 10.850. Revisemos la fórmula nuevamente. Los 11.000 dividido 1 más la tasa de interés por, ahí creo que fue el error, 1 más la tasa de interés ahí tenemos. Entonces tenemos un aproximado de 11.485.35. Aquí nos falló algo. Nos dio los mismos 11.000. Permítanme, perdón. Vamos a volver a hacer la fórmula. Aquí se nos complicó esto. 11.000 dividido, perdón, 1 más la tasa de interés multiplicado por, ya di que me está pasando. Tendríamos que poner otro paréntesis porque la fórmula aquí nos está dividiendo solo por el primero. Pongámosle un paréntesis aquí, otro paréntesis aquí, para que esta fórmula divida todo lo de abajo. Ahí tenemos. 10.850, es decir, los 11.000 a valor actual son 10.364.65. O sea, comprobamos que la tasa de interés efectiva de 3.01938 iguala los flujos futuros al flujo o el importe en libros. Continuemos.
Entonces, como la idea es distribuir y aplicar la tasa de interés efectiva a gasto. Recordemos que el costo amortizado dice que va a ser igual al importe inicial más menos cualquier reintegro o reembolso al principal y más o no, menos cualquier reembolso del principal más menos aquella amortización acumulada de la diferencia que exista entre el importe en libros y el importe que espero recibir a vencimiento. Entonces, partimos el 1 de enero. Esta tabla es bien importante porque nos va a permitir contabilizar. El costo amortizado del pasivo en el primer año son 10,850. Es lo que se pagó, es lo que yo recibí y que debo. En el primer año, ese costo amortizado va a variar. No tengo un reembolso al principal que restar. O sea que no tengo nada que restar. Sin embargo, sí considero la tasa de interés efectiva. 3.019% es lo que me va a permitir, de alguna manera, distribuir el gasto durante el pasivo, durante el periodo contractual del pasivo. Entonces, 10,850 por 3.01938, que es la tasa de interés, me va a dar el importe del gasto. Por aparte, mi pasivo, al finalizar el primer año, debiese de ser 10,850 más los 500, porque se acumuló un interés devengado, el nominal. Sin embargo, le tengo que restar la tasa de interés efectiva, que es la amortización. En este caso, es menos, para llegar a igualar el reembolso con el importe en libros. Entonces, en este caso, la fórmula sería los 10,850 más los 500 quetzales menos la tasa de interés efectiva me va a dar el costo amortizado en el primer año. Serían 10,677.60. Luego tenemos, porque si ustedes se dan cuenta, la tasa de interés efectiva es menor que la tasa nominal. Lo estamos restando. En el segundo año vamos a aplicar totalmente toda la descripción del costo amortizado, porque le voy a restar los reembolsos al principal, que en este caso es el valor total que yo voy a reembolsar. Voy a reembolsar también, en este caso debiera de sumarle los intereses, pero le resto de igual manera la tasa de interés efectiva. ¿Cómo calculé esta tasa de interés efectiva? Sobre el saldo o el costo amortizado que traía. O sea que en este caso, al costo amortizado le vuelvo a calcular, siempre estoy trabajando con la tasa de interés efectiva. Entonces, si se dan cuenta, los 10,677.60 menos el reembolso al principal, menos la tasa de interés efectiva que voy a distribuir como gasto, más lo que acumulé de valor nominal, me daría 0. Es importante que esto que estoy de alguna manera calculando acá es lo que me va a ir, como decíamos en la fórmula, va a sumar o restar el valor del pasivo financiero. Lo vamos a ver en las partidas contables. El 1 de enero estamos con la partida, la contabilidad del emisor. El 1 de enero voy a recibir los 10,850 de financiamiento y estoy de alguna manera registrando el pasivo, bonos por pagar. Por favor, vamos a darle seguimiento a este monto, como que estuviéramos haciendo una T gráfica. O sea, mi costo amortizado son 10,850, igual a lo que lo tengo en mi tabla que elaboré. ¿Qué pasa al finalizar el año de 2021? Hay intereses devengados, pero tenemos que separar ese nominal y lo que fui reconociendo como interés y lo que de alguna manera acumulamos al valor del pasivo porque lo estamos reconociendo y registrando a su costo amortizado. Entonces, en este caso, habíamos visto que los gastos financieros son 327.60, de acuerdo al interés efectivo. Entonces, reconocemos como gastos 327.60. Vamos a reconocer el valor nominal de los intereses por pagar, que esto lo tenemos que cancelar
al inversor. Los 500 no los puedo cambiar. Lo que estamos redistribuyendo a costo amortizado son los registros de gasto y más o menos lo que voy a incrementar al pasivo financiero. En este caso, vamos a rebajar 172.40. Vemos que el valor nominal, en este caso, se distribuye en la tasa de interés efectiva y la diferencia vamos a reconocerla como la amortización acumulada incrementando, rebajando en este caso, el valor del pasivo financiero. Entonces, si vemos a los 10.850 iniciales, le vamos a rebajar esta amortización. 10.677.60 sería mi costo amortizado de los bonos por pagar. Si vemos, nos cuadra con lo que habíamos calculado. Y luego tenemos el pago de intereses. Los intereses por pagar, los 500 quetzales que reconocí acá, los erogamos de caja y banco. 31 de diciembre de 2022. ¿Qué está pasando ahí? Primero reconozcamos el interés. Vamos a hacer la misma distribución. Gastos financieros de acuerdo a la tasa de interés efectiva. Vemos en nuestra tabla y tenemos que la tasa de interés efectiva, lo que vamos a reconocer como gasto, son 322.40. Reconocemos los 322.40 y aquí la amortización acumulada va a ser de acuerdo al interés nominal. Vamos a distribuir esa variación que será esa amortización acumulada. En este caso, los 177.60 que va a amortizar o va a rebajar el valor del pasivo financiero. Entonces, si recordamos, traíamos un valor de 10.677.60. A estos 10.677.60 le voy a restar, estoy haciendo un débito, los 177.60, es decir, que en este caso pues ya tendría mi valor de costo amortizado de los bonos por 10.500. ¿Qué es lo que voy a amortizar acá? 10.500. Sin embargo, no hemos llegado a determinar ese valor del costo amortizado. Lo estamos liquidando. Su valor tendría que ser 0. Entonces, veamos acá. Eso se logra con esta tercera partida cuando pagamos. Intereses por pagar. Estoy pagando los 500. Estoy rebajando el valor nominal. Este es el valor nominal. 10.500 que lo habíamos calculado aquí. Y de caja y bancos estamos cancelando 11.000. Recordemos que estamos cancelando los bonos al 105% de su valor nominal. Por eso es que no son 500, sino 10.500. Lo mismo va a pasar con la contabilidad del inversionista. El activo financiero se maneja de la misma manera. La inversión en bonos son los 10.850 que tuvimos que pagar. Y podemos usar la misma tabla que tenemos acá. Tenemos 10.500, en este caso que los bonos, los intereses son 500 y el interés efectivo son 327.60. Usamos la misma tabla. Intereses por cobrar 500, 172, 327.60, que es lo que tenemos de intereses, 327.60, y la diferencia con el valor nominal la vamos a rebajar o la vamos a rebajar de lo que es el activo financiero. Recordemos que aquí no tenemos un pasivo financiero. Aquí tenemos la contraparte, que es un activo financiero, que lo vamos a ir de igual manera valuando a costo amortizado. Entonces aquí para el primer año teníamos que el activo financiero de inversiones en bonos de 10.850 se rebajan 172.40 para que nos queden los 10.677.60. Con los mismos cuadros podemos contabilizar la contraparte. En este caso aquí tenemos el pago de intereses. En el segundo año la misma tabla. Calculamos los intereses producto de acuerdo al valor nominal y la tasa, perdón, de acuerdo a la tasa de interés efectiva y el saldo que traigamos a costo amortizado. Entonces, en este caso, recordemos,
tasa de interés efectiva 3.19, el interés va a ser de 10.677.60 por 3.019% y nos va a dar 322.40, que es lo que manejamos acá. Y volvemos a trabajar con el valor de costo amortizado del activo financiero. Y aquí tenemos la partida, como pueden ver ustedes. Caja y bancos, estamos recibiendo al vencimiento el valor nominal, que era el 105%, y los intereses por cobrar, que era 500. Estamos hablando en este primer ejercicio de bonos colocados con prima a costo amortizado. Espero que les sea de utilidad. Gracias.